El despacho jurídico con más amplia cobertura en Agua Prieta, Martínez y Asociados, presenta. Pacheco, orgullosamente mexicano, Premio Cervantes de Literatura. Dice en su libro Inventario que si no tenemos conciencia de nuestro pasado, el futuro será más oscuro y violento que nuestro presente. Por su parte, Winston Churchill, estadista, general, pintor y escritor, publicó varios libros, inclusive, no sé por qué, pero le dieron el Premio Nobel de Literatura en 1953. Dijo: mientras más atrás podamos mirar, más adelante veremos. Anatole France pronunció una frase que ya le habían dicho otros con otras palabras. Es necesario conocer el pasado para comprender el presente y proyectar el futuro. Paulo VI, el Papa Paulo VI, bueno, antes de que fuera Papa, cuando era apenas el obispo Giovanni Montini, en un ensayo publicado en el periódico del Vaticano y que después se recopiló en una extraordinaria antología donde aparecen muchos de sus ensayos, dice: no desprecies el recuerdo del camino recorrido, ello no retrasa tu carrera, al contrario, la guía, porque el que olvida el punto de partida pierde fácilmente la meta. Doctor Vicente Estudillo, director de Desarrollo Social y representante del presidente municipal Héctor Rubalcaba. Ingeniero Jesús Caneda, presidente del Círculo de Intelectuales y Artistas de Agua Prieta. Antropóloga Lili Bolívar, presidente del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Agua Prieta. Invitados especiales, damas y caballeros, muy buenas tardes, o buenas noches, según lo veamos. Dejó de ser comisaría del Ayuntamiento de Fronteras el 28 de agosto de 1916, cuando el Congreso del Estado decreta que Agua Prieta es municipio libre e independiente. El último comisario, Félix B. Peñalosa, por ministerio de ley se convierte en primer presidente municipal de Agua Prieta. Félix B. Peñalosa, en cuanto entregue el poder en Agua Prieta, la población de Nogales lo adopta y lo hace su presidente municipal por su honestidad y su capacidad. Siendo presidente municipal, muere trágicamente. Se presenta un incidente cuando un joven de nombre Gerardo Pesqueira viene cruzando la línea de Nogales, Arizona, a Nogales, Sonora, y un celador norteamericano le marca el alto, pero como era sordo, no escuchaba, no se detiene. El oficial norteamericano le dispara y muere. Pocos días después se presenta un incidente parecido, cuando otro joven que cruza la línea a pie, de nombre Seferino García, le marcan el alto, pero un celador mexicano le dice: no te detengas, ya estás en suelo mexicano. El joven sigue caminando y el oficial norteamericano le dispara. A este no lo matan, pero esta situación detona una verdadera lucha entre oficiales norteamericanos y mexicanos, en los que después se involucra la población.
Mueren 25 personas entre gente de Nogales, Arizona y de Nogales, Sonora. El presidente Peñalosa, al darse cuenta de la situación, se presenta en el lugar de los hechos, improvisa una bandera de paz con un palo cualquiera que se encuentra y un pañuelo blanco, pero es recibido con un impacto de bala que a los 15 minutos le quita la vida. En Nogales hay un monumento a las víctimas de esa tragedia que tuvo lugar el 27 de agosto de 1917. Y cada año a los mártires se les rinde un homenaje. Y cada año a Félix B. Peñalosa lo recuerdan por su acto heroico, lo consideran héroe en Nogales. A nuestro último comisario y nuestro primer presidente, en Agua Prieta, ni siquiera lo conocemos. Me imagino yo que el próximo año que se va a cumplir un centenario, el homenaje a Félix B. Peñalosa en Nogales va a ser grande. Pero el primer presidente municipal electo constitucionalmente es don Rodolfo L. Márquez. Don Rodolfo L. Márquez asume el poder el día 1 de enero de 1917. Pocos años después, el 8 de mayo de 1933, Agua Prieta es elevado a la categoría de villa. Y hoy estamos aquí reunidos para celebrar que hace 75 años Agua Prieta adquirió el título de ciudad. El 31 de octubre de 1942, el Congreso de Sonora se reúne y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 184, y porque Agua Prieta reúne las características requeridas, es elevada a la categoría de ciudad. El artículo 90 de ese 31 de octubre comenzaría a surtir efecto a partir del 20 de noviembre, pero es el 6 de noviembre cuando el gobernador del estado, Anselmo Macías Valenzuela, ordena su publicación en el Diario Oficial. En ese tiempo se desempeñaba como secretario de Gobernación Francisco Q. Salazar, como presidente del Congreso Alberto Mati y como presidente municipal de Agua Prieta el señor Santiago Campbell Fraijo. Aquí quiero que me permitan hacer una pequeña digresión porque la considero pertinente. Como asentamiento humano, como población, Agua Prieta surgió con ese nombre, jamás se llamó de otro modo. Digo esto porque por ahí se ha repetido varias veces que nuestra ciudad primero se llamó Bachicuy, que luego se llamó Villa y que después se llamó Agua Prieta. Villa es el título oficial que se le da a una población mayor que un caserío o que una aldea, pero menor que una ciudad, que comienza a hacerlo después de cumplir con ciertas normas y de acuerdo con su número de habitantes. Documentos oficiales que datan de junio de 1831, cuando los hermanos Elías González Romo del Vivar, por ahí del rumbo de Arizpe, con intenciones de comprarlos, denuncian los terrenos de Santa Bárbara, Naidenibacachi y Coahuillona. Ya se incluyen los terrenos de Agua Prieta con ese nombre, y estamos hablando de 70 años antes de que se fundara este pueblo. Hay que tomar en cuenta que en aquellos años Sonora y Sinaloa formaban una sola entidad, el estado de Occidente, pero un decreto del 30 de octubre de 1830 les da su separación. Entonces ya se forma Sinaloa y se forma Sonora. El 13 de marzo de 1831 se reúne el Congreso Constituyente. En él se nombra gobernador provisional al señor Leonardo Escalante, y a la ciudad de Arizpe se le nombra capital del nuevo estado de Sonora. Hay que tomar en cuenta que en ese tiempo
Los terrenos de Agua Prieta llegaban hasta la sierra de Chiricahua, en el estado de Arizona. Pero la firma del Tratado de la Mesilla, que tuvo lugar el 30 de diciembre de 1853, los mutiló. Con ese tratado, el estado que más perdió fue Sonora. Y de Sonora, el terreno que más se perdió fue el de Agua Prieta. Años después, cuando la familia Camus le compra a los descendientes de los Elías González Romo los terrenos donde se funda Agua Prieta, considera que se puede recuperar algo del terreno perdido con el Tratado de la Mesilla. Entonces nombra al señor Santiago Ainza su representante legal ante la Corte de Reclamaciones de Terrenos Privados del vecino país. El litigio, o el pleito, como lo querramos llamar, dura aproximadamente 9 años, porque el 17 de marzo de 1902, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos da su fallo en contra. En 1940, Agua Prieta tenía una población de 6.137 habitantes. Al empezar 1950, el número de habitantes se había elevado a 10.425, pero en 1942, cuando Agua Prieta es declarada ciudad, el número de habitantes es de 7.133 habitantes. En ese lapso de tiempo, del 40 al 50, en Agua Prieta suceden acontecimientos muy importantes que de alguna manera la consolidan como ciudad y de alguna manera generan un progreso notable. En ese lapso del 40 al 50 se comienza a construir el nuevo templo de Nuestra Señora de Guadalupe. El templo anterior, que vemos aquí en aquel lado, data de 1922, y el templo de Guadalupe que tenemos actualmente es dedicado, bendecido el 12 de marzo de 1950. También empieza a funcionar la frigorífica empacadora, conocida como PESA, una empresa que le da trabajo a muchísima gente. Yo tuve en mis manos una nómina hace poco de la PESA, donde había 612 empleados. Vino mucha gente de Cumpas, de Nacosari, de Fronteras, de Bacerac, a trabajar en esa empresa. Los productos de la empacadora de Agua Prieta se vendían en muchas partes del mundo, sobre todo en Europa. El día 1 de diciembre de 1940 comienza la construcción del Hospital Civil. Es cuando empezaba la construcción del Hospital Civil. El Hospital Civil prestó servicio durante muchos años, sobre todo a la gente de menores recursos económicos. Actualmente hay ahí, y esas paredes no se destruyeron, se remodeló el edificio, hay ahí el centro de desintoxicación. Cuando el Hospital Civil pasó a formar parte del centro de salud, entonces se abrió el centro de desintoxicación. Calle 7, Avenida 4 y 5. También en ese tiempo tuvimos vuelos diarios y directos a la Ciudad de México, con escala en Hermosillo. No era una avioneta, era un avión de los que se utilizaban en ese tiempo, un avión grande. El aterrizaje estaba donde ahora está el Seguro Social, por ahí. Esos eran vuelos diarios a la Ciudad de México. Cuando yo he platicado esto, no me lo creen. Pero sí, tuvimos vuelos diarios a la Ciudad de México con escala en Hermosillo. En ese lapso del 40 al 50. Surgen también
surca en el aire por primera vez 2 estaciones de radio, primero la XEAQ y luego la XEFH. La XEAQ la funda don Manuel Rodríguez Verdugo, la FH Jesús Rodríguez y el señor Héctor Rivera. Jesús Rodríguez y el señor Héctor Rivera son los que están en medio. El de acá es Humberto de Gunter y el otro es el locutor Juan Herrera Castro. Y el que vemos aquí en un aniversario de la XEAQ es Quintanillo, muy famoso en aquel tiempo. Pero no fue la única estación de radio, la primera estación de radio que tuvimos, la XEAQ. En los años 30, Martín Burgueño abrió una estación de radio casera, podríamos decirle, porque no tenía permiso oficial. Ahí todos podían ir a declamar, a cantar, a anunciar sus productos, sus tiendas, y ni siquiera se les cobraba, aunque sí tuvieron un locutor oficial, que fue José Luis Anguiano. Pero la FH y la XEAQ que surgen en ese tiempo fueron un factor importantísimo para el desarrollo de nuestra comunidad. El 25 de noviembre de 1945 se funda en Agua Prieta el Club de Leones. Nada más y nada menos que con 50 miembros. Esos 50 miembros ya los quisieran todos los clubes juntos de Agua Prieta ahorita. Pero con 50 miembros se funda el Club de Leones, que fue también un factor importantísimo para el desarrollo de nuestra comunidad. De mucho prestigio, de mucha categoría y muy apreciado por la gente. Allí tuvimos demasiados elementos valiosos. No voy a mencionar nombres porque quedó mal, pero aquí tengo presentes ante mí algunos. En ese tiempo, el señor Manuel Rodríguez Verdugo, quien fundó la XEAQ, abre por allá en las inmediaciones de la empacadora una plaza de toros con capacidad para 2.500 personas perfectamente sentadas. Se cobraba en sombra 10 pesos y en sol 6 pesos. Y ahí se presentó lo mejor de la tauromaquia nacional. Venían toreros y matadores de mucho prestigio. Esta foto está tomada ahí en esa plaza. Hay que recordar que como con la condición de frontera mucha gente de Estados Unidos venía a las corridas de toros, pero no fue la primera plaza de toros que tuvimos en Agua Prieta. En 1904, 1903 funcionó en lo que ahora es calle 6, avenida 6 y 7 más o menos, una plaza de toros también que presentó a lo mejor de la tauromaquia de México. Estamos hablando de 5 años después de la fundación de Agua Prieta. En ese tiempo también se concede la franquicia del Perímetro Libre. El Perímetro Libre era una franquicia que permitía importar productos de Estados Unidos a México sin pagar tantos aranceles, y eso detonó también la economía del comercio en Agua Prieta. Fue sumamente importante el Perímetro Libre. Comienza la construcción del Estadio Jaripeos y Deportes. El Estadio Jaripeos y Deportes, al igual que la Casa de la Cultura y que la Biblioteca de Agua Prieta, no fue obra por iniciativa del gobierno, sino de la sociedad civil. El Estadio Jaripeos y Deportes lo inicia el señor José Ruiz Elías. Forma una sociedad, una asociación, y con acciones que tenían un valor simbólico, pudo levantar el Estadio Jaripeos y Deportes, que sirvió enormemente a la comunidad. Sirvió enormemente a la comunidad porque ahí pues se llevaban a cabo juegos de fútbol, de béisbol, corridas de toros, jaripeos. Ese estadio tuvo una duración bastante considerable, hasta que el 25 de abril de 1965 se inaugura el actual Estadio Luis Encinas. En ese tiempo funcionaba en todo su apogeo también el Casino de Agua Prieta, creado por una sociedad civil que encabezó el señor Ignacio Soto, que fue gobernador del estado
de 1949 a 1955. Es cierto que era un casino para gente de buena posición económica, pero sirvió también para eventos políticos, eventos culturales, inclusive hasta se proyectaron películas en ese local. En esa temporada, también en 1947, la Junta Patriótica hace un cambio en lo que era la celebración de las fiestas patrias. La Junta Patriótica a la que pertenecían don Carlos Munguía Rodríguez y Arturo Mendoza, se hizo una pregunta: ¿por qué tenemos que celebrar la independencia de México eligiendo a una reina? Allí tienen a una de las reinas, con vestido blanco, cetro y corona, si nosotros somos una república y estamos celebrando la independencia de México. Entonces se hace el cambio y se elige a la primera china poblana de Agua Prieta en 1946, que fue la señorita Celia Rivera Esquer, hermana de don Héctor Rivera Esquer. Las fiestas patrias fueron muy importantes siempre en nuestra ciudad, sobre todo en ese tiempo. Las fiestas patrias se iniciaron, digamos oficialmente, la celebración de las fiestas patrias en 1923, cuando el presidente Pedro Dávila nombra la primera Junta Patriótica, que la encabeza el señor Carlos Montilla como presidente, como secretario el señor Ricardo Valente Rivera Hoyos, mi papá, y como tesorero el señor Arturo Mendoza. Esa Junta Patriótica sirvió o funcionó hasta 1976. En 1976 me hicieron el honor de nombrarme presidente de la Junta Patriótica. Entonces, al presidente Luis Pericles Davos, para aceptarle, le puse 3 condiciones. Podíamos poner condiciones porque no nos pagaban, era un puesto honorífico. Primera condición, que desaparezca la Junta Patriótica. Me dolía, porque mi papá había sido de los fundadores. Que desaparezca la Junta Patriótica. Que se convierta en un departamento de acción cívica y cultural. Para que no nomás organice desfiles y chinas poblanas y esas cosas, sino que promueva la cultura y el arte en Agua Prieta. Segunda condición, que la Junta Patriótica o el nuevo organismo no manejara dinero. Nosotros no queríamos problemas. Que se manejara directamente de la tesorería, en la tesorería municipal. Y tercero, que las ganancias que dejaran las fiestas patrias, cuando menos el 50%, porque son ganancias jugosas, quiero que sepan, que el 50% se dedicara a promover la cultura. Afortunadamente, me acompañó un equipo fabuloso en esa aventura de convertir la Junta Patriótica en DACIC, le puse yo, Departamento de Acción Cívico-Cultural. La profesora Idolina Grijalva, la profesora Viola Corella y el profesor Jesús Ledón. Comenzaron a presentarse conferencias, audiciones musicales, clínicas de pintura, de oratoria, un cineclub que lo organizábamos en la biblioteca, y lo más importante de todo, se pudo construir un nuevo edificio para la biblioteca pública. La biblioteca pública la había fundado con sus propios recursos el doctor Sergio Briviesca Elvira, y aunque la inauguró el 2 de mayo de 1962 el gobernador Luis Encinas, era una biblioteca que surgió de la sociedad civil. Entonces, en ese tiempo, cuando me decían a mí, estás soñando, Pericles no te va a apoyar en cuestiones culturales porque él es deportista y él va a apoyar el deporte. No, se hizo la biblioteca y se construyó un museo que tuvo una duración de casi 7 años. Durante
Lo inauguramos cuando la administración de Pericles, pero funcionó con Luis Córdoba Corrales y con Leonardo Yáñez. El siguiente presidente, para no pagar al encargado del museo, lo cerró. Y así de paso se ahorró la renta de la agencia fiscal. Se ahorraron la renta de la agencia fiscal. Nos convirtió en el museo en una prosaica agencia fiscal. Y nadie dijimos nada. Alguien decía, es que el museo no está cumpliendo con sus funciones. Un museo no se forma de la noche a la mañana. Necesita tiempo. Museo no son las paredes. Museo es lo que contiene. Tampoco se le puede llamar museo a un hacinamiento de cosas viejas y semiviejas. Ese museo se hizo con todos los requerimientos que pidió la Sociedad Sonorense de Museos. Pero en fin, nos quedamos sin museos. De las campañas de China Poblana, a partir de 1947, hubo algunas muy importantes, como la del 1950 con María López, en 1953 con Adelina Galindo, y en 1962, cuando la China Poblana electa, la señorita Yolanda Franco Duarte, que fue China Poblana ese año, tuvo el honor, el privilegio de que ciñeran sus sienes con el sombrero de charro dos gobernadores, el licenciado Luis Encinas de Sonora y el gobernador Paul Fanning de Arizona. Es la única vez que se ha dado ese hecho con las chinas poblanas. De paso, pues quiero decirles que la primera reina de las fiestas patrias, fue la señorita Blanca Margallán, y la última en 1946, Norma Clark. Ya en 47, pues fue Celia Rivera, la primera china poblana. Agua Prieta obtiene el campeonato estatal de básquetbol. Jugadores extraordinarios que lograron el campeonato estatal de básquetbol. Pero, ¿saben qué? Los juegos se tuvieron que llevar a cabo en un gimnasio de Douglas porque no había dónde jugar en Agua Prieta. Y como fue campeón en el 49 y se gana la sede otra vez para 1950, un grupo de ciudadanos comunes y corrientes, otra vez la sociedad civil de Agua Prieta, se da la tarea de construir la cancha de la escuela Josefa Ortiz de Domínguez. El señor Guti González Vaz se convierte en presidente de ese grupo de ciudadanos y construyen la cancha de la escuela Josefa Ortiz de Domínguez para que la gente de Agua Prieta que no podía pasar, diera los juegos de básquetbol. Esa cancha sirvió durante mucho tiempo a las ligas municipales de voleibol y de básquetbol, hasta el 10 de febrero de 1973, que se inaugura el gimnasio municipal. Pero la cancha le sirvió sirviendo a la escuela. La destruyeron hace unos cuantos años, en julio del 2014. Se construyó en 1950 y todavía el 2014 estaba prestando servicio. En ese lapso de tiempo se construye el edificio de la escuela Plutarco Elías Calle, secundaria, lo que es ahora la escuela Vicente Guerrero, allá en la calle 2 y 3, avenida 13. Esa escuela se construyó para secundaria, pero resultó demasiado grande para la población secundariana que había en ese tiempo y hubo una permuta. Por eso la Vicente Guerrero está en el edificio Plutarco Elías Calles. En ese tiempo funcionaba en Agua Prieta un consulado de Estados Unidos, aquí en Agua Prieta. Estaba en la calle 2, avenidas 4 y 5, donde después el doctor Briviesca abrió su hospital, y poco después, en 1956, el señor Raúl Franco León fundó el Hotel Yolanda. Ahí estuvo el consulado. El consulado después cambió a la parte alta de lo que es ahora Santander, me parece. ¿Sí, Rodrigo? ¿Sí? Ah. En ese tiempo también surgieron varios periódicos importantes, como Educación y Cultura, del profesor Manuel Sandomingo, o Juventud, de mi padrino, el profesor Fernando Gallardo, La Metralla, Orientación, algunos periódicos importantes. La importancia
de Agua Prieta en la historia es invaluable, innegable. No se puede soslayar, aunque desgraciadamente la historia de Agua Prieta, los historiadores oficiales la ningunean, los oficiosos la minimizan y los que solamente la ven por encimita la distorsionan. Por eso es importante una difusión correcta, seria y también responsable de nuestra historia. Las nuevas generaciones, aunque poco les interesen estas cosas, tienen derecho a conocer la verdad. Porque un pueblo que se aparta de la verdad para sustituirla por inexactitudes o mitos, es un pueblo que equivoca el camino, olvida sus raíces y pierde su identidad. Hay que tener presente que en Agua Prieta se llevaron a cabo acciones y se tomaron a cabo decisiones que cambiaron el rumbo de México y dejó de ser un país de convulsiones para convertirse en un país de instituciones. Pero no podemos hablar del Agua Prieta del ayer sin recordar a muchos personajes importantes, gente que trabajó por Agua Prieta, que luchó por Agua Prieta, que sudó la camiseta por Agua Prieta, como dicen en el deporte. Gente que sin tener un puesto político ni buscarlo, sin cobrar en el erario público, sin pretender ser ni presidente municipal, ni diputado, ni senador, ni nada de eso, lucharon por Agua Prieta. Pero mientras a los políticos, a los gobernantes que también cobran por su trabajo, les ponemos sus nombres a las calles, a las escuelas, a las avenidas, a los bulevares, esa gente del Agua Prieta de ayer que tanto trabajó por nosotros y a las que deberíamos guardarles agradecimiento, poco a poco los ha ido cubriendo el polvo del olvido. Voy a mencionar a uno de ellos nada más, porque alguna relación tiene con la fecha que estamos celebrando. Don Arturo Mendoza Vivanco. 6-7 semanas después de que Agua Prieta fue declarada ciudad, don Arturo consideró que era necesario, que era justo que Agua Prieta tuviera un escudo oficial. Entonces, el 13 de enero de 1943, propone el escudo oficial junto con la construcción del monumento a la bandera. El 26 de enero, el Cabildo aprueba las dos propuestas. Es aprobado el 26 de enero por medio del oficio 2446, expediente 1, diagonal 27. Don Arturo Mendoza nació en el puerto de Guaymas, un día como hoy, 6 de noviembre, pero de 1891. Sus padres fueron José Mendoza y su madre Refugio Vivanco, él de Chihuahua y ella de Durango. Pero cuando estaba muy joven, 16 años, 15, 16 años, el hermano de Arturo, que ya vivía en Agua Prieta y tenía un comercio en la calle, lo que es hoy la calle 5 y avenida 5, lo manda a llamar para que le ayude ahí en el comercio. Y Arturo Mendoza llega a Agua Prieta el 7 de julio de 1907. Pero resulta que luego comienza la revolución y la tienda es saqueada y recibe muchos daños, y don Pancho, con mucha visión, dice: yo ya me voy para Mexicali. Y tenía razón, porque allá no hubo acciones importantes. Se va para Mexicali, pero Arturo, que ya lo había cautivado a Agua Prieta, no se quiso ir, se quedó aquí. Afortunadamente pronto encontró trabajo en la tienda que abrió el comisario Plutarco Elías Calles, una tienda similar a la que tuvo en un tiempo en Fronteras. Plutarco Elías Calles llega con su nombramiento de comisario a Agua Prieta el 11 de septiembre de 1911. Dura poco tiempo Arturo trabajando en la tienda de don Plutarco, porque luego se incorpora a la revolución al mando del general Ignacio Piña. Pero luego, en 1913, cuando Plutarco Elías Calles
convoca al pueblo de Agua Prieta a la plaza Sueta. Bueno, no se llamaba Sueta todavía, hasta el año siguiente se llamó Sueta. Convoca a la gente a la plaza para desde ahí, desde el kiosco, de ese kiosco que él mandó construir y en el que él trabajó serrucho y martillo en mano. Desde ahí, Plutarco Elías Calles le dice a la población: me levanto en armas en contra de Victoriano Huerta. Necesito hombres para formar un ejército. El primero en anotarse es Arturo Mendoza. Dice, estoy hablando del 28 de febrero de 1913, un mes antes de que lo hiciera don Venustiano Carranza en Coahuila. El plan de Guadalupe es del 26 de marzo de 1913. Plutarco Elías Calles se levanta aquí el 28 de febrero de ese año. Pero él no fue el primero. En frontera Sonora, Aniceto Campos, Camilo Gastelum, Ignacio Acosta y otros fueron los primeros en levantarse en armas contra Victoriano Huerta. La historia lo dice. Creo que el señor Casasola en su historia gráfica de la Revolución menciona eso. Pero los demás historiadores se voltean para un lado porque no. ¿Cómo va a ser Agua Prieta y Fronteras, dos puebluchos, los que se levantaron primero que nadie en México en contra de Victoriano Huerta? Es lo que les estaba diciendo ahorita de los historiadores. Luego, Arturo Mendoza toma parte en la defensa de Agua Prieta cuando Pancho Villa ataca los días 1, 2 y 3 de noviembre de 1915. Pancho Villa sale de Casas Grandes con un ejército de 14,000 soldados. Agua Prieta lo defienden 3,000 soldados. Sin embargo, aquí Pancho Villa no pudo hacer nada. Se tuvo que retirar rumbo a Naco y Cananea, derrotado. Se terminó la división del norte. Al año siguiente, Arturo Mendoza decide dejar las armas, incorporarse a la vida civil. Sus amigos le decían: no dejen las armas, ya la revolución está ganada y los oficiales van a empezar a recibir una pensión. Y tú eres teniente coronel, creo que era. Tú eres teniente coronel, tú vas a ser de los primeros. Y esto que les estoy diciendo me lo contó a mí cuando yo era muy jovencito el capitán Pedro Ramos. Dice, yo fui uno de los que le decía: no dejes las armas, espérate, vamos a poder cobrar pensión. Me decía don Pedro Ramos que la respuesta de Arturo Mendoza fue: yo luché en la revolución por mi patria y luché contra Pancho Villa en Agua Prieta por defender a mi pueblo, no por subirme al carro del erario oficial. Yo no soy mercenario. Palabras de don Pedro Ramos, que fue uno de los que sí se benefició después de las pensiones de la revolución. Arturo Mendoza, recién casado, se casa en 1920 con la señorita Elena Braumann, de ascendencia alemana, pero que nació en Nogales, Arizona, en 1896. Recién casado, se va a hacerse cargo del rancho La Reforma, que está aquí cerca de Xulunibab y a pocos kilómetros de Agua Prieta. Pero pronto se da cuenta de que el campo no es lo suyo. Y cuando le venden el rancho al señor Ernesto Ayala, decide regresar a Agua Prieta, a ver a qué se dedicaba. Pero tuvo la fortuna de que don Antonio Iturralde no solo lo protegiera y le diera trabajo, sino que con el tiempo lo convirtiera en su socio. Don Antonio Iturralde es otro de los personajes grandes de Agua Prieta. Él construyó muchos edificios que algunos de ellos están en pie todavía. Ahí tenemos, por ejemplo, el edificio moderno, este edificio que se construyó como hotel. Se inauguró el 25 de agosto de 1917. Era un hotel de lujo en su época. Ahorita diríamos que de 5 estrellas, de 6 estrellas, no sé. Era un hotel con todos los adelantos de la época. Lo construyó don Antonio Iturralde. Acaba de cumplir 100 años. 100 años tiene este edificio. Pero al año siguiente construye el edificio de la aduana.
el edificio de la aduana, que es inaugurado el 3 de mayo de 1918. Un edificio que costó $35,000. Ahorita no levantan ni los cimientos, ¿verdad? $35,000 fue lo que costó el edificio de la aduana, construido por don Antonio Iturralde. Después, en 1924, don Antonio construyó la primera escuela Josefa Ortiz de Domínguez, un edificio que deberíamos haber conservado. Este edificio, la escuela Josefa Ortiz de Domínguez, se inauguró el 15 de diciembre de 1924. En ese tiempo era escuela para niñas, para mujeres, y la Vicente Guerrero era de hombres. Pero en 1954, cuando se hacen mixtas, el gobernador Ignacio Soto decide demoler esta escuela para levantar el adefesio que tenemos ahora. Ahorita me estoy recordando a don Alfonso Reyes, que en sus vivencias mexicanos dice: nosotros los mexicanos somos muy dados a tirar al suelo lo irrepetible para levantar lo que se puede edificar en cualquier parte. Este edificio estaba en perfectas condiciones, pero tal vez, como dicen los gobernantes, hay que hacer obra, que algo sobra, pues hicieron el nuevo edificio. El nuevo edificio se inauguró el 20 de agosto de 1955. Después, ya pasado el tiempo, don Antonio Iturralde construyó el Cine Alhambra. El Cine Alhambra, que fue inaugurado el 23 de junio de 1946. En su momento llegó a ser la sala de exhibición de películas mejor de todo el estado de Sonora. Don Arturo Mendoza, que llevaba una bitácora, una libreta donde iba anotando día a día el avance de la construcción, el 20 de septiembre de 1946 dice: hoy, después de 599 días de trabajo, por fin hemos terminado la construcción del Cine Alhambra. Les voy a contar una anécdota referente al Cine Alhambra. Ahora que se estaba remodelando para convertirlo en un centro nocturno, en un cabaret, ahora les dicen antros. No cabe duda que hasta las palabras están sujetas a los caprichos de la moda. Bueno, cuando se estaba remodelando para convertirlo en antro, los encargados de la obra empezaron a preguntar de qué parte de la República habían traído a las personas que construyeron el cine, que si de dónde había venido el arquitecto. Por fin alguien se acercó conmigo, me dijo: ¿usted me puede decir, de qué parte de la República vinieron las personas que construyeron el Cine Alhambra? No, digo, el Cine Alhambra lo construyeron albañiles de Agua Prieta, electricistas de Agua Prieta, plomeros de Agua Prieta, carpinteros de Agua Prieta, y bajo las órdenes del señor Antonio Iturralde, también de Agua Prieta. Entonces me dice: ese señor Iturrios era arquitecto. No, le digo, no se apellidaba Iturrios, se apellidaba Iturralde, y no era arquitecto. Creo que don Antonio ni la escuela primaria terminó. Entonces, como se me quedó viendo así con ojos de que me está mintiendo o está loco, le dije: mira, ¿qué te puedo decir? Recuerdo un pasaje del libro Remembranzas de mi trabajo como educador, que escribió el poeta, matemático, filósofo y educador inglés Robert Caldwell, cuando se dirige a uno de sus alumnos. Yo me apropié de la idea como si fuera mía, y le digo: mira, no menosprecies ni desprecies ni hagas menos el trabajo de gente que no tiene título académico. Acuérdate, le digo, que fueron aficionados, gente sin cultura, sin educación, los que construyeron el arca de Noé y soportó el diluvio. En cambio, fueron ingenieros universitarios los que construyeron el Titanic y se hundió el primer viaje.
No le gustó lo que le dije, pero pues ni modo. Don Antonio Iturralde, don Arturo Mendoza, que es el personaje que estamos tratando, siempre recopiló muchos documentos históricos. Recopiló muchos documentos históricos y también incursionó en el periodismo. Incursionó en el periodismo en algunos periódicos de Hermosillo, pero principalmente en el periódico El Sol, que el 7 de agosto de 1948 fundó el doctor Manuel Calderón Vargas, un periódico que duró 2-3 años, pero luego colaboró en el periódico El Sol, que el doctor Sergio Briviesca fundó el 15 de mayo de 1953 y que sí duró aproximadamente 3 décadas. Ahí don Arturo publicaba una columna muy popular, combativa y combatida, que llamaba Machacando en Fierro Frío. Ahí entabló muchas polémicas don Arturo Mendoza. Y allí acuñó por primera vez, cuando Agua Prieta no tenía vías de comunicación, acuñó aquella frase de: Agua Prieta es una isla rodeada de tierra. Esa frasecita, insignificante aparentemente, la utilizó en su campaña el licenciado Luis Encinas cuando era candidato a gobernador. Se la apropió. Cada vez que se quería referir a Agua Prieta decía: esa isla rodeada de tierra yo le voy a sacar de allí. Pero no solo él, Faustino Félix Serna hizo lo mismo. Y lo que a mí me duele es que no le dieron crédito a don Arturo. Así sucede muchas veces. Don Arturo Mendoza murió el 10 de junio de 1959 en un accidente de carretera cuando acompañaba al señor Rafael Romero, el dueño de la Copa, a un viaje a Tucson. 10 de junio de 1959. Sus hijas, Emma y Blanca, se vieron en la necesidad de vender la casa que su padre había empezado a construir en 1912. Pero antes de eso, en 1995, cuando ellas vacacionaban en la Ciudad de México visitando a unos parientes, entraron los ladrones a la casa de los Mendoza, se robaron lo que pudieron y los archivos de don Arturo los dispersaron por toda la casa. En algunos se ensuciaron, otros los quemaron y los demás los hicieron confeti. Se perdió así un acervo histórico importantísimo. Emma y Blanca, como les digo, tuvieron que vender la casa porque el sobrino que las veía, que vive en Mexicali, Enrique Priego Mendoza, hijo de Elena, les dijo: yo ya no puedo estar viniendo a Agua Prieta a verlas porque desatiendo mi trabajo. Es más fácil que ustedes se vayan para Mexicali. No les quedó alternativa. No querían abandonar el Agua Prieta de su padre y la ciudad donde vivieron toda su vida. Pero el 7 de abril de 2007, con el rostro sombrío y con llanto en los ojos, le dijeron adiós a Agua Prieta. A los 2 años murió Blanca. Y Emma, la menor, que en su juventud fue profesora de la escuela José Ortiz de Domínguez y que trabajó en algunas empresas. Creo que su último trabajo importante fue como secretaria privada del presidente municipal de Córdoba Corrales. Ella murió hace poco, en abril de este año. Los adobes, la casa, mejor dicho, de don Arturo, comenzó a ser demolida en enero de 2012. El día 20 de marzo de 2012 cayeron al suelo los últimos adobes de la casa de los Mendoza. Se cerró así un capítulo importantísimo de la historia de nuestra ciudad, de tu pueblo, de mi pueblo, de Agua Prieta. Gracias. Muy interesante la información que... El despacho jurídico con más amplia cobertura en Agua Prieta, Martínez y Asociados presentó